Hola, buen día. Gracias, mil gracias como siempre por acompañarnos en esta que es hoy la edición número 83 de Política a la Mexicana, cuando tenemos varios temas que poner a la consideración de ustedes, en espera también de sus comentarios, de sus opiniones y de sus críticas al respecto. Pues ya se enteraron que desde su celda del reclusorio de Pacho Viejo, allá en Coatepec, Jalapa, el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, pues se lanzó con todo para salpicar de toda esa corrupción duartista de la que él fue parte muy importante, porque pues fue uno de los que crearon empresas fantasmas para desviar millones de pesos de los veracruzanos. Y desde allá de su celda soltó la acusación para afirmar, señalar, asegurar que Javier Duarte le entregó a Héctor Yunes Landa para su campaña de gobernador del año pasado 1.300 millones de pesos, de los cuales 500 habrían sido entregados a su padrino político nacional, Manlio Fabio Beltrones Rivera, el sonorense, ex gobernador de allá y ex de todo en el PRI. Y pues la situación, hasta el momento que sepamos, no tenemos información de que Héctor Yunes haya emitido u omitido, en su caso, como todo indica, alguna declaración para pues fijar su postura respecto a este grave señalamiento, porque dicen que el que calla otorga, y de no aclarar, pues ya se sabía. Incluso el mismo Bermúdez Zurita en su momento, cuando la campaña, dijo que se le había entregado un maletín o maletines con 500 millones, 580 millones, pero ya ahora se sabe que fueron a parar las manos de Manlio Fabio Beltrones, pero que estos 1.300 millones de pesos, incluidos los 580, le fueron entregados en la presencia de un notario público, o sea que todo quedó perfectamente registrado y con la fe notarial correspondiente. Esto pues le cae a Héctor Yunes Landa como balde de agua fría, porque apenas pues anda confirmando que nuevamente iría por la gubernatura ahora en el 2018, y esto pues ya se había prestado también para entender que no hay tan unidad entre él y el otro senador veracruzano, José Francisco Pepe Yunes Zorrilla, y a ver qué pasa, porque el estiércol duartista sigue embarrando a mucha gente, incluso a los enemigos, porque como se recuerda, la guerra entre Duarte y Héctor Yunes estuvo en alta valla. ¿Se acuerda aquella vara de pescar que ahí en un evento del Centro de Convenciones de Boca del Río le regaló Duarte a Héctor Yunes para que pescara a sus parientes delincuentes como el actual gobernador? Bueno, pues desde ahí viene, y hoy vemos el reprise, la respuesta de el duartismo a través y por conducto de Arturo Bermúdez Zurita, el todopoderoso en su tiempo secretario de Seguridad Pública Estatal, que hoy es uno de los confinados a prisión por las denuncias interpuestas en su contra por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. A ver qué pasa, porque les platicamos el sábado también cómo Pepe Yunes y Héctor Yunes tienen diferencias, porque Héctor quiere mantener en la dirigencia estatal del PRI a Renato Alarcón Guevara, y Pepe tiene como propuesta al alcalde, todavía alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. Sobre mojado le está lloviendo
a los priistas que decíamos, no obstante, todavía se mueven los priistas, aunque las traiciones y la corrupción internamente está en alta, como lo vimos aquí en la pasada contienda municipal, donde los amigos del PRI se volvieron los más furiosos y peligrosos enemigos, que incluso se les acusa en el caso del PBEN, que apenas adoptó Roberto Chágara Nasips, se les acusa de haber desviado recursos que estaban destinados para precisamente aplicarse en el pago del personal que hizo proselitismo, o en su caso que los representó en las casillas. Así es esta política nuestra, política la mexicana, donde decíamos, en cuestión de partidos ya no sabe uno ni a cuál irle, porque de todos no se hace uno solo, porque esa precisamente es la nociva partidocracia. Y ayer se celebró aquí una carrera atlética magisterial organizada por la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE, donde el todopoderoso cacique es el profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, que desgraciadamente su salud se encuentra muy minada hasta donde se sabe, y pues de hecho ya trasladó los bártulos del organismo prácticamente de su propiedad a su hijo, el Juanito Nicolás Callejas Roldán, que no estuvo ayer. Ayer vino el secretario general de la sección 32, Lázaro Medina Barragán, a encabezar ese gran evento, que qué bueno que se promueva el deporte entre nuestros queridos maestros, y es más, generosos como están hoy con la base, rifaron un automóvil del año que se llevó un maestro, estimado maestro de allá de Jaltipan. Y ahí, en ese evento, posteriormente, Lázaro Medina Barragán declaró que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares les adeuda más de 500 millones de pesos por conceptos de diversas prestaciones a los maestros socios de esa organización. Pero la puerca torció el rabo cuando se le ocurrió aclarar que son adeudos que datan, que vienen desde el 2014, 2015, 2016, y no con otro más que con Javier Duarte de Ochoa. Y los mismos maestros se preguntan por qué ahora exigen que Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador, les pague una deuda. Le exigen lo que no le exigieron en su momento a Javier Duarte de Ochoa. ¿Y por qué no le exigieron? Porque era obvia la complicidad entre Duarte y Callejas Arroyo, que Callejas Arroyo le apostó a que perdiera Miguel Ángel Yunes Linares, y tuvieron confrontaciones, pero de aquellas, vaya. Entonces, pues hoy la situación, y estamos ciertos, desgraciadamente el hilo se revienta por los más delgados, y costará trabajo para que la sección 32 del CENTE pueda lograr acuerdos con Miguel Ángel Yunes Linares, que, como lo sabemos y dicho por él mismo, ni perdón ni olvido contra sus enemigos. Y en este caso, la sección 32 debiera bajarse de esas nubes donde anduvo siempre, con el PRI por supuesto, todos los gobernantes, y ponerse a ras de suelo en aras de lograr que sus representados pues logren que les paguen esos recursos que les distrajo Javier Duarte de Ochoa, y que no dudamos que son compromisos del gobierno, no de un ex gobernador ni de un gobernador, son compromisos de una institución gubernamental como es la Secretaría de Educación de Veracruz, y que Yunes Linares debiera también en ese sentido actuar en consecuencia, pensando en que es un representante de las instituciones veracruzanas, estatales, y que debe corresponder
a esas obligaciones, a esos compromisos, pero decíamos, así es esta política nuestra, política a la mexicana, donde se cobran facturas, se cobran agravios y se gobierna pensando en las venganzas. Ojalá y por los queridos maestros veracruzanos enlistados entre esos adeudos que muchas faltas les deben estar haciendo en estos momentos para la economía de su familia, se pueda negociar y Juanito Callejas Roldán, el Juanito, también ponga los pies sobre la tierra y se olvide los odios y rencores que cultivaron su padre y el gobernador, hoy gobernador, para trabajar pensando en los socios de la sección 32 y no en los intereses políticos de su señor padre. Esto no tiene vuelta de hoja y debe hacerse en consecuencia, debe actuarse como lo indican las circunstancias que están padeciendo esos maestros. Fíjese, 500 millones de pesos, ¿a cuánto no le han dejado de pagar a estos docentes? Y que lógicamente el hilo, decíamos, se revienta por lo más delgado y el cohete revienta también allá en el núcleo familiar. Esperamos que en verdad esta situación se maneje con inteligencia, decíamos, con la cabeza, no con el hígado, y que sobre todo se actúe pensando en el bienestar de veracruzanos, como son nuestros queridos maestros, socios de esa organización, sección 32 del CENTE, y no en cobrar agravios ni venganza, porque eso nada más solamente fomenta odios y rencores que Veracruz, en las condiciones en que lo dejaron, no está para seguir con las confrontaciones que no conducen a nada positivo, sino todo lo contrario. Y el nuevo mapa político, electoral, gubernamental de Veracruz, pues ya quedó definido por el sufragio efectivo de los ciudadanos de Veracruz. Algo que en realidad decepcionó por el abstencionismo, pero que no obstante, decíamos, en la democracia se gana o se pierde hasta por un voto de diferencia, y finalmente se había dicho que el gobierno de Miguel Ángel Linares sería sometido a una especie de referéndum o plebiscito, porque en 6 meses y 7 días no había resuelto la situación de la inseguridad pública y tampoco la cuestión financiera. Pues es que decíamos, no es mago, o que me digan quién en 6 meses pudo haber corregido lo que se hizo mal durante 12 años. Entonces, bueno, pues hay que darle el beneficio de la duda, como dicen algunos compañeros también, en otras situaciones que ya les hemos platicado, políticas. Pero finalmente, ese voto de castigo que decían que estaba seguro contra el gobernador Miguel Ángel Linares, pues no se vio por ningún lado, porque ganó finalmente, ya al concluir el cómputo final ayer allá en el OPLE estatal, ganó la alianza PAN-PRD 107 municipios, lo que no es ninguna derrota, ni es tampoco un cobro de factura al gobernador por no cumplir sus promesas de campaña. Al contrario, se cree y se habla y se dice con toda razón que le reintegraron, le renovaron más bien el beneficio de la duda. Pero por otro lado, también al moribundo PRI, que ya no le daban señales de vida y ya prácticamente lo tenían ya colocado en etapa terminal, pues todavía le alcanzó, fíjese, para ganar casi un medio centenar de ayuntamientos, 48 se llevó en total. Pero por otro lado, en tercer lugar habrían quedado, en segundo, en tercero o en cuarto lugar habrían quedado, o empatados, más bien empatados, el PANAL y Morena con 17
ayuntamientos cada uno. Después ya viene la chiquillada con el Movimiento Ciudadano, que ganó 10, el PES de Gonzalo Guízar ganó 7, el PT, ese que anda también como los otros dos, como perro sin dueño, ganó 4, y finalmente histórico esto que sigue, porque 3 candidatos independientes ganaron otros tantos municipios. Así se constituye el nuevo mapa político veracruzano de los 212 municipios. Y fíjense que hace unos días que estuvo por Veracruz el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, dijo, hombre de palabra, hombre que llama a las cosas por su nombre, que la inseguridad pública en Veracruz era difícil revertirla. No era tarea fácil, pero que lo van a intentar, por supuesto. Dice, no podemos darnos por vencidos y vamos a disponer de mayores elementos para distribuirlos en los municipios que llamó prioritarios, donde, por supuesto, los índices de criminalidad no bajan, al contrario, se mantienen en un mismo nivel o van a la alza. Aquí, por ejemplo, en esta región, la semana que concluyó, hubieron 11 ejecutados, 11 muertos, como hayan sido en las circunstancias, pero violentamente. Entonces, ojalá y en ese nuevo proyecto de la Sedena incluyan, por supuesto, a la región sur y todos sus municipios que prácticamente son conurbados. Y por cierto que a propósito de la inseguridad, también el gobernador Miguel Ángel Linares dijo, a manera de que nosotros lo entendemos como mal de muchos, consuelo de tontos, con todo el respeto que nos merece su investidura, pero dijo que Veracruz está en el 10º lugar entre los estados con mayor violencia, y presumió que está por abajo, por ejemplo, de entidades como la que vio nacer el presidente Enrique Peña Nieto, el Edomex, y el monstruo que es la capital de la República, donde, según su jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, pues ahí la mafia del narcotráfico nada más va de paso, pero pues ya le han demostrado que no va tan de paso, porque pues ahí han atrapado a grandes capos de las drogas. Y bueno, eso es lo que presumió el gobernador Miguel Ángel Linares, que pues no solamente bastan presumir las estadísticas, dice que no son de él, sino que son las estadísticas que elabora la Comisión Nacional de Seguridad, y que, bueno, pues ahí se ve, dice que no hemos dejado de trabajar. Ciertamente sabemos cómo ha llegado el apoyo de la Federación, ha seguido llegando en un compromiso que tiene el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Llorchón con Veracruz y con su gobernador, pero como que hace falta hacer algo más, porque como que nada más están toreando como un cáncer, que lo tocan, no lo combaten a fondo, y finalmente eso se riega, se reproduce, y así estamos en esta situación muy grave, muy preocupante, porque sigue, como dicen, la mata dando, la mata de la inseguridad, y que tiene a la ciudadanía veracruzana, sobre todo a la del sur, con el Jesús en la boca. Ya no sabe uno de veras por dónde va a llegar un evento violento o qué está pasando. Ya no solamente el crimen organizado, los mismos criminales comunes, delincuentes comunes, siguen haciendo de las suyas, asaltando a transeúntes, asaltando domicilios. Y hace unos días, por ejemplo, en Minatitlán supimos de un caso
de dos ancianos, como que el que les habla, ahí en la colonia petrolera, donde dice uno, bueno, pues que nadie se dio cuenta, nadie se enteró. Pues es que hasta eso se ha perdido, la comunicación entre vecinos, ya no hay, bueno, el respeto, el saludo, que era algo elemental antaño, por respeto al prójimo, es decir, una forma de interactuar para comunicarnos. Pues una señora, ella de 86 años, y su esposo de 70, fueron asaltados, los ataron, los amarraron, les robaron algo así como 15,000 pesos en efectivo y un vehículo que tenía. O sea, ya no está uno seguro ni en su propia casa. Y hoy por ahí nos llegó un correo donde explican gente interesada en ayudar, orientar al prójimo para extremar las precauciones de cómo utilizan, cómo actúa el delincuente común, el raterillo o ratero, para romper los candados con dos llaves españolas que las introducen en la en el arco que queda, y les hacen presión y rompen la pieza que supuestamente entra y tranca. La rompen, y así por el estilo, incluso algunas chapas, como entonces hay que pensar en cómo proveernos de seguridad nosotros mismos. Y si hay que invertir, pues invierte. ¿Por qué? Porque a veces gastamos en otras cosas que no son prioritarias, y la seguridad, sobre todo para preservar la vida y los bienes, pues sí vale la pena hacerlo. Es una reflexión que gracias por permitirnos hacerla, pero creo que en estos momentos eso es lo que tenemos que hacer. Causa común todos para resolver nuestros problemas, que son y no son comunes. Y por cierto que ya los ayuntamientos de Minatitlán, que preside Héctor Damián Chen Barragán, y el de Coatzacoalcos, que encabeza Joaquín Caballero Rosiñol, ya iniciaron la instalación de las respectivas comisiones para el proceso de entrega-recepción. Ya están contactándose con los futuros presidentes municipales y sus equipos, los ya electos allá, Nicolás Reyes Álvarez de Morena, y acá Víctor Manuel Carranza Rosaldo de Morena también, para dar tiempo al tiempo de aclarar, de explicar y de revisar cuanto tengan los equipos de cada uno que hacer, porque de eso se trata. De las campañas ya terminaron, la ciudadanía ya decidió, y ahora a cumplir con los mandatos y los procedimientos que establece la misma ley. El Congreso del Estado y la Contraloría General del Estado han venido preparando desde hace varios gobiernos municipales a las autoridades en turno para que aprendan, entiendan cuáles son los pasos que se deben seguir para un proceso de entrega-recepción, y asimismo a los que van a entrar, para que sepan qué deben recibir y no llegar a inventar, no llegar acá, ya sabe usted, como los que ganan, que llegan y se sienten los salvadores del mundo, y los hay nanitas que saben todo, y a la mera de la hora son tan neófitos, peor que los que les están entregando. Hay procedimientos perfectamente establecidos por nuestras instituciones encargadas de vigilar esas entregas, recepciones, y pues que todo se haga dentro de la ley. ¿Para qué? Para no perder el tiempo, para que el día 1 de enero, que ya entran en funciones, puedan empezar a trabajar y no pretextar que es que no me dieron esto, que no me dieron el otro, porque quien lo incurra en esa omisión también es un delito por el cual podrían ser castigados todos los integrantes de los cabildos que ya se van. Que sea por el bien de Minatitlán, de Coatzacoalcos en este caso, y por los 210 municipios restantes del estado de Veracruz.
Muchas gracias por su compañía, gracias por su atención, gracias por acompañarnos siempre y sobre todo por su participación mediante sus mensajes, mediante sus opiniones, mediante sus críticas también. Decíamos, como siempre, dando la cara como nosotros la damos. Por hoy, hasta aquí llegamos en la emisión número 83 de Política a la Mexicana. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.